Hace 12 años, cometí un error juvenil que quedó grabado en un video y mi esposo no ha podido perdonarme. Nunca imaginé que una decisión ingenua tomada en mi juventud regresaría para arruinar mi vida. Me encuentro en una situación desesperada y necesito consejos sobre qué hacer, ya que mis opciones se están agotando. Mi esposo, Thomas, es un hombre de 38 años con creencias tradicionales y conservadoras, especialmente en cuanto a la decencia y la modestia. A mis 32 años, nunca pensé que llegaría a odiar tanto su mentalidad. Conocí a mi esposo hace 8 años, exactamente el 13 de marzo de 2015, en Santa Mónica, Los Ángeles. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hermana. Crecí en una familia de clase media junto a 2 hermanos y una hermana. Nuestros padres siempre calculaban cada centavo, por lo que las fiestas de cumpleaños nunca fueron una experiencia divertida para nosotros. Sin embargo, ese día fue muy diferente. Mi hermana Jane cumplió 20 años y merecía una celebración especial. En aquel entonces, ya era estudiante universitaria y había hecho nuevos amigos. Jane nos pidió a mis hermanos y a mí que nos preparáramos para ir a una fiesta. Aunque ya me había mudado de casa y estaba en mi último año de universidad, decidí unirme a ellos. Aunque no era la fiesta de cumpleaños de Jane, ella nos instó a bailar y divertirnos como si lo fuera. La fiesta se llevaba a cabo en la casa de un amigo suyo, y Jane invitó a tantas personas como pudo. La fiesta estaba repleta de adolescentes borrachos besándose y bailando al ritmo de la música. No me sorprendió, ya que era lo que esperaba en una fiesta universitaria de primer año. Afortunadamente, había suficiente comida y bebida para todos, lo cual fue un alivio, ya que no teníamos que preocuparnos por nuestros bolsillos al final de la noche. Como era de esperarse en una fiesta de primer año, las cosas se salieron de control y el caos se apoderó del lugar. La música estaba ensordecedora y los adolescentes ebrios discutían y se besaban por todas partes. El olor a sudor y vómito inundaba el ambiente, y yo estaba lista para irme antes incluso de llegar a la puerta. En ese momento, alguien apagó la música, lo que causó conmoción entre los presentes. Todos querían saber quién se atrevía a detener la fiesta. Recuerdo que no podía ver claramente a la persona que tomó el micrófono y ordenó a todos que se fueran. Las luces neón dificultaban la visión. Llena de curiosidad, me acerqué para ver quién era. Fue así como conocí a Thomas. Estaba allí con pantalones deportivos, una sudadera negra y chanclas, sosteniendo el micrófono y gritándole a todos. Aparentaba estar cansado y somnoliento. Lo observé durante un buen rato, encontrando graciosas sus acciones. ¿Quién en su sano juicio asiste a una fiesta vestido así? Parecía casi cómico, pero lo que me atrajo de él fue su seguridad. Lo encontré extraño, pues se mantenía firme como si todos fuéramos extraños para él. Recuerdo cómo me atrapó mirándolo y levantó las cejas antes de continuar con su maratón de gritos para echar a todos. No me molesté en quedarme más y decidí seguir a mis hermanos esa noche. Más tarde descubrí que Thomas era el hermano del amigo de Jane. Había salido a correr un rato solo para regresar a casa y encontrarse con una fiesta en pleno apogeo. La amiga de Jane explicó que su hermano era bastante estricto y nunca le permitía asistir a fiestas. Encontré a Thomas peculiar y fascinante al mismo tiempo, pero nunca imaginé que volvería a cruzarme con él. Para mi sorpresa, mis padres lo conocían y tenían una buena relación con él. Resulta que era dueño de una cadena de tiendas de comestibles donde mis padres solían comprar. Tenía varias tiendas y era muy exitoso en su negocio. Un día, decidí visitar una de sus tiendas porque estaba genuinamente intrigada por su enfoque tradicional. Le mencioné que también estuve en la fiesta donde nos conocimos y que era admiradora suya, aunque en tono de broma. Afortunadamente, encontró mi comentario divertido y así comenzó nuestra amistad. Durante unos meses, fuimos buenos amigos y luego me gradué de la universidad. Thomas me ofreció un trabajo en una de sus tiendas y acepté de inmediato. Comenzamos a vernos todos los días y, con el tiempo, comenzamos a coquetear de vez en cuando. Después de 2 años, oficializamos nuestra relación y fue maravilloso. Me gustaba mucho y admiraba su dedicación y amabilidad. Durante nuestra relación,
Tomás nunca me besó en público ni coqueteó abiertamente, ya que creía que los asuntos privados debían mantenerse así. Al principio, me costó un poco aceptarlo, ya que sentía que era injusto, pero con el tiempo entendí que era parte de su personalidad reservada. Un año después, Tomás me propuso matrimonio y, por supuesto, acepté con alegría. A pesar de que no compartíamos todas sus ideologías, lo amaba profundamente y estaba dispuesta a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Tomás ya tenía más de una docena de tiendas y le estaba yendo muy bien. Incluso me dio una de ellas para que yo la administrara. Ahora ganaba lo suficiente para mantener a nuestra familia y celebrar mi cumpleaños como siempre había querido. Mi vida con Tomás era maravillosa. Con el tiempo, comencé a comprender mejor a mi esposo y aprendí a tolerar algunas de sus costumbres más tradicionales. 2 años después de nuestro matrimonio, dimos la bienvenida a nuestro bebé, Jaydan. Tomás y yo estábamos llenos de felicidad y gratitud por la llegada de nuestro hijo. Jaydan se convirtió en una fuente de alegría en nuestro matrimonio y me obsesioné con él. Todo debía ser perfecto y sentía que lo era, pero algo amenazaba con perturbar esa felicidad. Hace 2 meses, el 20 de febrero, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El remitente me pedía que tomara un autobús hacia el parque más cercano a mi casa. Encontré el mensaje bastante extraño, así que decidí ignorarlo y no responder. Pensé que era solo una persona aburrida en línea que buscaba molestar a la gente. Si hubiera sabido lo equivocada que estaba, exactamente una semana después, recibí otro mensaje del mismo número con el mismo contenido: toma un autobús hacia el parque más cercano a tu casa. Me sorprendió ver el mensaje nuevamente, pero no le di importancia. Pensé que el remitente eventualmente se aburriría y me dejaría en paz. Pero no fue así. El remitente continuó enviando mensajes. Otra semana después, recibí el mismo mensaje, pero esta vez había una amenaza adjunta: puedes ignorarme todo lo que quieras, pero no me iré pronto. Es mejor que vengas a verme o vendré a buscarte. Confía en mí, ¿no quieres que te encuentre? Esas fueron las palabras exactas que leí en ese mensaje. Todavía conservo los mensajes en mi teléfono. Cuando vi ese mensaje, tuve miedo. Lo curioso es que no sabía exactamente a qué le tenía miedo. Podría haber sido solo un niño jugando una broma, pero aún así sentía temor. Consideré mostrarle los mensajes a mi esposo, pero luego cambié de opinión. Si en realidad era una broma, no quería desperdiciar el tiempo de Tomás con algo tan insignificante. Él era un hombre muy ocupado y generalmente llegaba a casa agotado después de otra semana de recibir el mismo mensaje. Decidí ir al parque para averiguar quién era el remitente. Por suerte, Tomás no estaba en casa ese día. Una parte de mí estaba preocupada porque no sabía qué esperar, así que escribí una nota y la dejé en mi mesita de noche. La nota era para mi esposo, en caso de que algo me sucediera. Tenía tanto miedo que quería asegurarme de que supiera dónde fui ese día. Cuando bajé del autobús, me encontré con la sorpresa de mi vida. La persona que estaba sentada en el banco era alguien a quien nunca deseé volver a ver. Se sentía como un sueño, y hasta el día de hoy, todavía se siente como un sueño. David, mi exnovio, era quien estaba sentado en el banco esperándome. En el momento en que lo vi, quise correr lo más rápido que pudiera, pero no podía moverme. Estaba impactada de verlo. Cuando David levantó la cabeza de su teléfono y me vio, una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Todavía recuerdo cómo se recostó en el banco y cruzó las piernas como si hubiera ganado la lotería. Le pregunté por qué me había llamado hasta allí, y él solo encogió los hombros y me dijo que sabía que vendría. Me di la vuelta para irme, pero él agarró mi codo y me detuvo. Me dijo que tenía algo importante que decirme y que necesitaba escucharlo. Sabía que no debería haber esperado, pero estaba curiosa. Si él había invertido tanto tiempo y esfuerzo en enviarme mensajes durante un mes, tal vez realmente tenía algo importante que decir. David solo vino a destrozar mi vida y arruinar el hogar que había trabajado arduamente para construir. Me entregó su teléfono y me pidió que viera un video. Mi video. Nuestro video. Era un video íntimo. Sí, has leído bien. Era mi video íntimo.
Era un video de David y yo teniendo relaciones sexuales en su casa. Lo filmamos cuando éramos pareja hace muchos años. Solo tenía 20 años en ese momento y pensaba que había encontrado al hombre de mi vida. Era ingenua, como muchas otras chicas jóvenes que creen que se casarán con su primer amor. Nunca pensé que ese video todavía existiera hasta ese momento. Antes de que David me mostrara el video, nunca se me había pasado por la mente. Había pasado tanto tiempo que lo había olvidado por completo. David y yo éramos amigos de la infancia que asistimos a la misma escuela secundaria. No empezamos a salir hasta que tenía 18 años. Él fue el primer chico con el que tuve intimidad. Todos mis primeros fueron con David. Creía que realmente estaba enamorada de él. Hice todo lo que él quería que hiciera. Él fue mi primer novio, así que quería complacerlo. No ayudó que David también compartiera su almuerzo conmigo de vez en cuando. Era una gran ayuda porque me ahorraba el dinero del almuerzo. También me daba pequeños regalos de vez en cuando. Como alguien que creció valorando hasta el último centavo, creía que David era todo lo que necesitaba en la vida. Un día, David me pidió que hiciera un video con él. Al principio pensé que era solo un video normal, pero cuando llegué a su casa, me dijo que era un video íntimo. Sus padres no estaban en casa y él era hijo único, así que prácticamente teníamos la casa para nosotros ese día. Casi parecía que lo había planeado todo. Al principio estaba en contra porque realmente no me gustaba la idea de hacer algo íntimo frente a una cámara. Pero David me aseguró que no habría diferencia. Me dijo que imaginara que estábamos solos, sin la cámara presente. Para ser honesta, en ese momento no pensé que fuera gran cosa. Era mi novio y lo amaba. Acepté hacer el video con él porque una parte de mí estaba emocionada. Sí, me emocionaba la idea de grabar un video íntimo con David. Lo hicimos ese día y luego lo vimos juntos. Le pedí a David que borrara el video en ese mismo momento porque ya lo habíamos visto y después de ver cómo era, prometió que lo haría después de verlo una vez más. Decidí esperar y verlo con él antes de que lo borrara, pero luego se puso a la defensiva y me acusó de no confiar en él. Eso me hizo cambiar de opinión porque no quería molestarlo. Regresé a casa y le envié un mensaje de texto más tarde ese día preguntándole si lo había borrado. Me dijo que sí, así que seguí adelante y lo olvidé por completo. Apenas 2 meses después de hacer el video, sorprendí a David engañándome, así que rompí con él. Estaba realmente destrozada y herida por la ruptura. No podía creer que un hombre que decía amarme tanto pudiera hacerme eso. Me tomó meses superarlo y me prometí a mí misma nunca volver a verlo. Afortunadamente, sus padres se divorciaron, él se fue a vivir con su madre a otro país y lo olvidé por completo meses después. Continué con mi vida. Así que imagina mi sorpresa cuando lo encontré en el parque ese día. No solo eso, el tonto tuvo el descaro de mostrarme nuestro video íntimo, un video que me prometió que había borrado pero que aún estaba en su teléfono. Prácticamente lo insulté y le pedí que borrara el video, pero se negó. Me amenazó con mostrarle el video a mi esposo si no hacía lo que decía. Aparentemente, la madre de David lo abandonó cuando no pudo mantenerse como madre soltera. David terminó en la calle y se unió a una pandilla para sobrevivir. Tuvo problemas con un traficante de drogas y necesitaba pagarle $10,000. David regresó a Los Ángeles para esconderse y cuando se enteró de que ahora estaba casada con Thomas, decidió chantajearme. No podía creer que alguna vez haya estado involucrada con alguien tan despreciable. Quería usarme como cebo por un error que él cometió. ¿De dónde sacaría $10,000? ¿Cómo podría obtener ese dinero sin que Thomas se enterara? Incluso si pudiera, ¿por qué se lo daría a David? Esas fueron las preguntas que me hice durante todo el viaje en autobús de regreso a casa. Apenas pude dormir esa noche y estaba extremadamente asustada. Un video íntimo que saliera a la luz arruinaría mi vida. Tenía un hijo al que ser un modelo a seguir. Tenía un esposo que despreciaba las muestras públicas de afecto. ¿Cómo reaccionaría él ante un video de su esposa teniendo relaciones sexuales con otro hombre? Esas fueron las preguntas que me hice mientras pensaba qué hacer. Le dije a David que me diera una semana para conseguir el dinero. 5 días después, pude conseguir el dinero.
Le conté a mi hermana sobre esto y ella estaba lista para acompañarme a ver a David. Cuando llegamos al parque, me sorprendió ver a mi esposo parado allí con David. Se sintió como si mi mundo se viniera abajo. Cuando me acerqué para exigir respuestas, la mirada de disgusto en el rostro de mi esposo me dijo todo lo que necesitaba saber. David me traicionó y le mostró el video a mi esposo cuando prometí llevarle el dinero. Mi esposo salió furioso del parque sin siquiera mirarme. Mi hermana prácticamente golpeó a David y le preguntó por qué le había dicho la verdad a Thomas después de que ya le había entregado el dinero. David dijo que mi esposo apareció sin previo aviso y lo encontró allí. Aparentemente, Thomas encontró la carta que dejé en la mesita de noche 5 días antes de ese día y decidió ir a ver qué fue lo que me asustó tanto. Olvidé desechar la carta el día que me encontré con David. Mi esposo la encontró cuando fui a casa de Jane para pedirle que me acompañara a ver a David. En ese momento, mi esposo no estaba en casa, por lo que se preocupó y fue al parque. Desafortunadamente, David decidió aprovecharse de la situación y obtener el doble de dinero al mostrarle el video a mi esposo. Me enfadé mucho con David y le arrojé mi bolso, pero por supuesto, no le di el dinero. Su avaricia arruinó mi vida y me dejó indefensa en el suelo, llorando con todas mis fuerzas. Afortunadamente, mi hermana me llevó de vuelta a casa y tratamos de hablar con Thomas, pero él nos ignoró y salió enojado de la casa. Han pasado 3 semanas y mi esposo solo viene a ver a nuestro hijo y cambiarle la ropa. Me he sentido miserable y deprimida, extrañando lo que solía ser nuestro matrimonio. No puedo permitir que un error que cometí hace 12 años arruine toda mi vida. Por favor, necesito consejos sobre qué hacer. Me siento desesperada e impotente. Actualización, hola, han pasado 2 meses desde que compartí mi historia. Quiero agradecer a todos los que me dijeron que fuera fuerte y me aseguraron que no hice nada malo, que no fue culpa mía. Muchos de ustedes mencionaron que han pasado 12 años desde ese incidente y que sucedió mucho antes de conocer a mi esposo. También agradezco a aquellos que me hicieron ver lo ingenua que fui al hacer ese video sexual cuando era tan joven. Realmente cometí un error tonto. Permítame contarles lo que ha sucedido en los últimos 2 meses. A pesar de disculparme con mi esposo en repetidas ocasiones, él no ha cambiado de opinión. Me dijo que no podía soportar lo que había visto y que solo se casó conmigo porque pensaba que yo era una persona moral. Sí, realmente dijo eso. Al principio, intenté ir a la tienda y disculparme una y otra vez, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía que dejarlo ir. No le fui infiel, solo cometí un error ingenuo. Fue parte de mi pasado, un pasado del que no estoy orgullosa, pero aún no entiendo por qué mi esposo no puede dejarlo ir. Me di cuenta de lo diferentes que somos y supe que si él estuviera en mi lugar, no tendría ningún problema con eso. Uno de mis hermanos logró que un amigo abogado demandara a David y lo obligara a borrar el video. Me mudé con mi hermana y luego solicité el divorcio de mi esposo. Aún estamos en proceso de divorcio y tendremos la custodia compartida de nuestro hijo. Durante estos tiempos difíciles, mi familia ha sido mi apoyo y gracias a ellos he logrado sobrevivir. Ahora mi enfoque principal es mi hijo y me dedico a ser una gran madre. Aunque ha sido una experiencia difícil, estoy contenta de que haya sucedido. Quizás mi matrimonio no era perfecto después de todo. Ahora quiero estar con un hombre que no se avergüence de mostrar su afecto por mí en público. Merezco algo mejor. Agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de animarme, aconsejarme y juzgarme. Todo eso ha valido la pena para mí. Nunca pensé que recurriría en busca de consejo, pero aquí estoy. En este momento, no sé cuál será mi próximo paso. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia es un testimonio del poder del perdón y la capacidad de superar errores del pasado. La esposa enfrenta las consecuencias devastadoras de una decisión tomada en su juventud, cuando filmó un video íntimo con su entonces novio. Años más tarde, este video resurge para amenazar su matrimonio y su felicidad familiar. Esta historia destaca cómo el pasado puede volver para perseguirnos, incluso cuando hemos cambiado y crecido desde entonces. A pesar de que la esposa reconoce su error y está dispuesta a asumir la responsabilidad, su esposo no puede superar la traición percibida y la vergüenza asociada con el video.
¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente